Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día que nos regala, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de entender, de escuchar, de aprender, de estudiar tu palabra, Señor Jesús, porque ahí están todas las verdades, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Por eso queremos aprender, Señor, que este libro, Señor, es una manera de como tú nos quieres enseñar, nos muestras ejemplos, Señor, nos ilustras cosas y nos das una esperanza, un futuro, Señor, también, Señor, por medio de la palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esto, Señor. Te damos gloria y honra y poder en esta noche, Señor, para que seas tú, Señor, en cada uno de nuestros corazones, haciendo hogar y poder quitar el velo y poder recibir más de tus riquezas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Bueno, para esta noche tenemos la lección número 4. Estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana, entonces estamos aprendiendo cada vez un poquito más de la porción. Para el día de hoy tenemos el origen de la Biblia. El origen de la Biblia, porque muchas veces, sí, la Biblia, pero no sabemos su trasfondo, qué fue lo que pasó, por qué está la Biblia, por qué está en nuestras manos. Simplemente nos dijeron que era la palabra de Dios, pero no sabemos qué es realmente la Biblia. Entonces vamos a sacar de dudas unas preguntas que por general nos hacemos, que es, ¿de dónde vino la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasó para que la Biblia fuera escrita? ¿Quién escribió la Biblia y en qué idioma? ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? ¿Qué ha pensado la sociedad de hoy sobre la Biblia? Para poder entender el origen de la Biblia, tenemos que, el ejemplo más práctico que digamos, digo yo, o pues que se puede citar, es que cuando uno escribe una carta, ¿quién escribió la carta? ¿El lapicero o yo? Yo, ¿no es cierto? Es lo mismo así sucede con la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Pero por medio de qué? De los hombres. ¿Y quién fue el lapicero en ese momento? Los hombres. Entonces ya cuando entendemos esto, ya podemos saber quién fue el que escribió la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso vemos que esto es el libro más importante de todo el universo, porque ahí están escondidos todos los misterios del Señor. Y aún así que faltan muchos más por revelar, pero aquí eso es una porción de lo que es Dios en nosotros y Dios con nosotros. Sí, porque digamos, cuando vamos a una librería y vamos a escoger un libro, siempre miramos qué escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió. Asimismo también con la Biblia, solamente que aquí nos vamos a ir al origen. ¿El origen de qué? De todo. Sí, porque veíamos en lecciones anteriores que Él es eterno, Él es el principio, es el fin y es el creador de todas las cosas. Entonces, detrás de cada libro siempre hay un escritor. En este caso, detrás del libro de la Biblia, el escritor es Dios. Entonces vemos que la Biblia no a todo el mundo le cae bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser odiada, puede ser detestada, dignificada, despreciada, inclusive hasta prohibida, ¿sí? Porque hay muchas personas que no gustan de la Biblia porque se sienten cohibidos bajo las leyes del Señor, bajo los estatutos del Señor. Pero otras personas amamos la palabra del Señor, defendemos la palabra del Señor y aceptamos todo lo que está ahí escrito porque sabemos que todo eso es palabra de Dios, ¿sí? Porque es un libro que a través de todos los años es un libro que despierta muchas emociones, muchos sentimientos, ¿sí? Y si vemos a través de la historia, muchas personas murieron y muchas personas vivieron a través de la Biblia. Entonces, vemos la importancia de la Biblia, ¿no? Entonces vemos que es un libro más importante de toda la humanidad, porque trasciende que trascienden pueblos, lenguas, costumbres, en tipos de razas, en países, pueblos, en todo lado está la palabra del Señor, porque la palabra es una, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de la Biblia? Es alcanzar a los hombres que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como lo dice en Primera de Timoteo 2:4, que dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, ese es un instrumento del Señor para que nosotros podamos conocer la verdad. Y es importante leerla. Es muy importante leerla. Entonces, vemos que de dónde salió la Biblia, que la Biblia es soplada por Dios, es un soplo de Dios. Lo vamos a leer en 2 Timoteo 3:16, que nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlo lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida,
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces vemos que toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada en el griego es theopneustos, que si dividimos la palabra en dos, theos es Dios y neo es ventear, soplar. Entonces una traducción acertada de ese versículo sería que toda la escritura es soplada por Dios, es un soplo del Señor, ¿sí? Que viene desde donde, desde su interior, ¿sí? Es un soplo divino. ¿Y cuál es el soplo divino? El Espíritu, el Espíritu. Entonces veamos a Juan 6, capítulo 6, versículo 63, que nos dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y vida. Esa es la palabra del Señor. En este momento Jesús estaba hablando palabras de vida. Por eso la palabra de la Biblia son palabras de vida. Entonces que la palabra es el soplo desde el interior del Señor. Pero ¿cómo lo hizo? Durante muchos años él usó a hombres como la pluma para poder escribir la palabra del Señor. ¿Dónde lo podemos ver? En segunda de Pedro, capítulo 20, versículo 21 y 22. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pues aquí nos muestra claramente que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, más no de las personas que estaban siendo usadas en ese tiempo. Por eso vamos a ver una cosa, que la Biblia como tal, el autor es el Señor, es Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Con su soplo, porque el soplo es el Espíritu, ¿sí? Más de 40 hombres escribieron la palabra, ¿sí? La escribieron en alrededor de 1600 años. ¿Qué quiere decir? Que 1500 años antes de Cristo, Moisés fue el que empezó a escribir la palabra del Señor. Sí, él escribió los primeros 5 libros que son el Pentateuco. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos 66 libros, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿En qué idiomas fueron escritas la Biblia como tal? Fue en hebreo, arameo y griego. Por eso la palabra del Señor es una sola. Simplemente que vamos a encontrar es muchas traducciones. Pues, las más conocidas, pues tenemos la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual 4, está la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, y así hay muchos tipos de tipologías de Biblias, ¿sí? Pero lo que más nos interesa a nosotros es que la palabra sea lo más allegado, más allegado al hebreo, arameo y griego, a la interpretación, ¿sí? Entonces, esa es la palabra, esa es la Biblia, por eso tenemos que aprender a leerla y todo. Pero siempre que la vayamos a leer, la tenemos que pedirle al Señor que así como está todo eso en soplo, ese soplo del Espíritu, la active en nosotros porque se nos puede volver ese conocimiento, mano, es espíritu y vida, que es lo que quiere el Señor cuando nosotros abrimos la palabra, ¿sí? ¿Quiénes la escribieron? Moisés, sí, los libros de Moisés son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, Números. Sí, esos son los libros de Moisés, los primeros 5 libros. De ahí ya empiezan a escribirlo, empieza a escribirlo David, o sea, el rey David, Salomón, está Jeremías, está Isaías. Por eso los nombres casi siempre tienen el nombre de las personas que lo escribieron, ¿sí? En los libros de historia tenemos Samuel, Reyes y Crónicas. Tenemos José, Jueces, Ruth. Los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los de profecía son Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. También está Daniel, esos son de los profetas mayores. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abaías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son profetas menores, digamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los primeros 4 evangelios, eso es la biografía de Jesús, pongámoslo así, diciéndolo así, cómo nació, cómo tuvo su vida y cómo murió, ¿sí? Pero ya después aparecen las cartas de Pablo y de los demás apóstoles,
que nos muestran toda la revelación y la intención de que el Señor vino hasta acá. Entonces, ahí ya empieza ¿qué? Los romanos, fue una carta que se le escribió a los romanos, o sea, a Roma, a la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Entonces, a los romanos, a los corintios, la primera de Corintios, segunda de Corintios, primera carta que le enviaron a los corintios. Corintio era una ciudad, ¿sí? A los colosenses, era la ciudad de Colosa, la iglesia que estaba en Colosa. A los que estuvieron, digamos, en los filipenses, era la ciudad de Filipos. Entonces, por eso se le escribía no a una persona, sino se le escribía a una iglesia que estaba, la iglesia es el terreno, ¿sí? O sea, digamos, estamos en Medellín, a la iglesia en Medellín, a la iglesia en Bogotá, a la iglesia en Bogotá. A esas personas se le escribían esas cartas. Y hay libros que son proféticos, como podemos ver el libro de Isaías, ¿sí? En Isaías predijo prácticamente todo lo que iban a hacer un Salvador. Y hay muchas más cositas más por ahí. Ezequiel, está el Apocalipsis, que es el que más conocemos, el libro de Daniel. En el libro de Daniel se hablan de las 70 semanas, ¿sí? Hay muchas cosas que nos van revelando, o sea, fueron palabra profética que se le fue dicho a las personas de ese tiempo, pero si lo llevamos a la actualidad de hoy, todo se cumple, todo se ha visto y todo sigue fluyendo. Por eso es un libro muy actual. Cuando dicen, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, no, o sea, este siglo es desde el siglo primero donde estaba todavía los apóstolos hasta este siglo XXI que estamos en este momento. Aquí vemos que los cuatro primeros evangelios del Nuevo Testamento son una biografía. Está el libro de la historia, que son el libro de los Hechos. El libro de los Hechos inclusive es uno de los libros que no termina con un amén. ¿Por qué? Porque quedó abierto para que el libro de los Hechos es cómo fue a llegar el evangelio a expandirse por el mundo. Entonces quedó abierto porque en este momento lo que estoy haciendo, digamos, yo en este momento es expandiendo todavía la Biblia, no agregándole palabras, sino expandiendo el conocimiento a todos los hombres para que lleguen a ser salvos. Están las cartas de Pablo, que son Romanos, la carta de los Cororientos primera y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Esas son las cartas de Pablo. Y hay otras cartas que son Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, las tres de Juan y Judas, y el libro profético que es Apocalipsis. Digamos, en el principio, el Señor está mostrando que hágase la luz, y la luz se hizo. Él hubiera podido haber hecho hágase la Biblia, y la Biblia se hizo, pero no, él no lo hizo de esa manera. Él usó a más de 40 personas para que poder escribir su obra literaria. Por eso es lo que estamos viendo. Cuando un libro uno lo está escogiendo, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Sabemos que el autor es el Señor, ¿sí? Y el único que la pudo editar y darle forma es el Señor, porque fue escrita en más de 1600 años. Entonces, y todo concuerda, no hay contradicciones en la Biblia. Aunque muchas personas pueden decir, ah, pero aquí hice una cosa y aquí hice otra. No, eso es un error de interpretación o un error de traducción, porque la Biblia en sí no tiene ni una sola contradicción. Hay que saberla leer también, ¿no es cierto? Entonces vemos varios ejemplos de cómo hombres de Dios fueron usados para escribir la Biblia. Veamos en el ejemplo de David. El rey David en 2 Samuel 23:2 nos dice, el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. Y vea lo que le dice a Moisés en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Nos dice, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la... Nos está mostrando que el Señor le estaba diciendo a Moisés, escribe esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede un recuerdo para todos. Por eso hoy por hoy estamos leyendo las palabras de Moisés, que fueron escritas 1500 años antes de la venida del Señor. Entonces vemos que el Señor a lo largo de toda su historia preparó a hombres, consagró a hombres, constituyó a hombres, ¿para qué? Para transmitir ese mensaje a través de los años. ¿A quiénes? A nosotros, a los que estamos disfrutando la Biblia en este momento. Sí, por eso sabemos que la palabra es un legado para el hombre. ¿Cómo es un legado? Vamos a leer en Jeremías 36, versículo 1 y 2. Nos dicen, el Señor le dio a Jeremías la siguiente mensaje en
en el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y demás naciones. Comienza por el primer mensaje allá en los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Entonces, si el mensaje que le estaba diciendo el Señor, escribe, ¿qué? Toda la historia, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó con ese mensaje? Fue leído al pueblo. En Jeremías 36, en el versículo 23 y 24 nos dice, cada vez que Judí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba el cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron alguna señal o del temor o de arrepentimiento a quien habían oído. Ahí se lo estaba leyendo a los gobernantes. ¿Sí? ¿Y qué hacían los gobernantes? Cortaban y quemaban todo el rollo, o sea, todas las palabras escritas. Pero ¿qué pasó? El Señor le habló a Jeremías en el versículo 27 y 28 nos dice, después de que el rey quemó el rollo en el Baruch, había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dijo a Jeremías otro mensaje, le dijo, toma otro rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Entonces, si ven que las personas en general siempre han intentado destruir la Biblia, pero no han podido. ¿Por qué? Porque el autor es el Señor y siempre va a encontrar la forma de que podamos tener acceso a ella. Entonces, vemos ahí en el versículo 32, nos dice, así que Jeremías tomó otro rollo y volvió a dictarle a su secretario Baruch. Escribió todo lo que estaba en el rollo del rey Joacim había quemado en el baracero, solo que esta vez agregó mucho más cositas para que podamos entender toda su palabra, ¿no? Entonces, vemos que todo esto fue un esfuerzo del Señor durante muchos años, escogiendo a personas, eh, situaciones para poder darnos el mensaje que queremos recibir el día de hoy. Por eso ellos dejaron estas palabras registradas. ¿Para qué? Para que esta palabra sea luz divina para nosotros, para que cada vez que toquemos esto sea una luz para nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que andemos en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El que nos está diciendo el Señor. ¿Cuál es el que nos está diciendo el Señor? Esto. Digamos como lo decía el apóstol Pablo, yo no había conocido que era mentir si la ley no me lo hubiera dicho. Si no hubiéramos sabido qué es bueno, qué es malo, entonces mentir sería bueno para todo el mundo, porque no, no tendría ninguna explicación. Pero en la palabra nos muestra de que cuáles son las cosas verdaderas y cuáles son las cosas que nosotros podemos creer verdaderas. Ellas nos llevan a un andar, a un camino correcto, ¿ante quién? Ante el Señor y ante la vida como tal. Sí, por eso sabemos que esto es un legado de Dios para el hombre. En el Nuevo Testamento vamos a leer unos versículos que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, yo Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la presente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Pasmo por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una voz fuerte, como de un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Entonces vea que otra vez vuelven y nos muestran en el Nuevo Testamento que el Señor le habló a Juan, diciéndole que escribiera ¿qué? Libro profético del Apocalipsis y que le mandara una copia a cada una de las iglesias, a las 7 iglesias que estaban en ese momento. Porque la Biblia nos da, ¿qué nos da la Biblia? La Biblia nos da instrucciones, nos da ejemplos y nos da lo que está por venir. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 nos dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿Como hicieron quienes? Los israelitas. Y no solo ellos, sino todas las personas que relatan una historia en la Biblia. Sabemos que nos está mostrando un ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Y en el versículo 11 nos continúa diciendo, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cuál es el fin de los tiempos? Estamos en el fin de los tiempos. Por eso tantas cosas y tantas señales que nos están sucediendo hoy por hoy. Entonces, ahí nos está dando una palabra de advertencia. ¿Cómo lo vamos también a ver? En 2 Timoteo 3, del 1 al 5.
¿De quién nos está advirtiendo? Vamos a leerlo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo diciéndole, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, y se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, ni calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de personas. Entonces, si vemos esto que nos está diciendo que fue escrito, estamos hablando de 1900 años atrás, es como si nosotros estuviéramos cogiendo un periódico el día de hoy y nos lo estuvieran diciendo a nosotros, porque al final de los tiempos todas las personas que nos están citando acá es lo que estamos viendo en los gobiernos, en las personas, en todo lado hay esa corrupción y nos hemos alejado de Dios. Por eso, por eso en esta época que estamos viviendo, esto para mí es que el Señor, mejor dicho, ¿quién está perdiendo realmente aquí? El enemigo, porque Dios está guardando a las personas dentro de su hogar, ¿sí? Los mandó a guardarse a todos. Entonces, ¿qué cerraron? Cerraron prostíbulos, discotecas, todo. Entonces, ¿quién está perdiendo ahí? El enemigo. Entonces, ahí el Señor nos está mostrando primero que somos débiles y que nos hemos apartado del Señor. Aún así, hoy por hoy las personas no quieren aceptar la Biblia. ¿Por qué no la quieren aceptar? Porque vemos que todo el que la acepta o el que no sabe que las cosas son verdad no la acepta. ¿Por qué? Porque salen a relucir todos sus ocultos, todos sus pecados. ¿Sí? Porque el pecado siempre mostrará cómo salir a la luz. Entonces las personas para poder tener libertinaje, para ellos mejor es que no haya Dios y que no haya Biblia. Por eso tratan de decir que esto no es obsoleto, que esto no sirve, que esto era una ley antigua. No, la ley es actual. Simplemente que como los cohíben a comportarse, quieren cambiar la situación de la Biblia. Pero ya vimos que así traten de hacerlo, nunca lo han podido llegar a hacer. Por eso leer hoy por hoy la Biblia es un privilegio. Antiguamente se escribían páginas de la Biblia y se metían dentro de un carruaje y el carruaje iba hasta por allá con todas las frutas y les entregaba de casa en casa. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos simplemente, si tenemos un celular, podemos descargar más de 2000 aplicaciones de la Biblia que hay. Si tenemos acceso a toda la información. La información del Señor es clara. Es de nosotros si queremos aceptarla y si el Espíritu nos está llamando a aceptarla, no debemos rechazarla. Ese es el mensaje para hoy, mis hermanos. Jesús es el Señor.